Hola a todos, bienvenidos a este canal y a este video. El día de hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. El día de hoy tenemos como invitado a una persona muy especial. Del día de hoy está con nosotros el padre Ismael desde Álamos, Sonora. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios y qué gusto tenerlo por acá, padre. El día de hoy pues vamos a estar platicando un poco más, pero antes de eso, padre, cuéntenos, ¿de dónde es usted? ¿Quién es usted? Bueno, pues yo me llamo Ismael Figueroa Carrasco, originario de Álamos, Sonora. Nací en un ranchito que está aquí a 3 kilómetros del pueblo, que se llama Las Cabras. Y aquí crecí, aquí estudié mi primaria, mi secundaria, y después de terminar esos estudios ya no quise seguir estudiando, sino que me quedé trabajando con mi papá, allá en el rancho grande, allá donde vivía, en Las Cabras, hasta que el Señor me llamó a la edad de 20 años, gloria al Señor. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Gloria a Dios. Pues entré a la congregación de misioneros de adoración perpetua. Precisamente ahorita estamos aquí en el monasterio de Fátima, que fue a donde yo llegué en el año de 1978. Y pues actualmente radico en San José de Bacum. Estoy asignado por el señor obispo para atender a los enfermos en el hospital del Seguro Social y en el general. Pero también les echo la mano ahí los padres que están en la parroquia San José de Bacum. Gloria al Señor. Gloria al Señor, qué gusto, padre, pues tenerlo y tener pues a un pastor que nos vaya guiando, ¿no? Por estos temas que vamos a tratar el día de hoy, fíjese, como en una ocasión lo comentamos, ¿no? Creo en alguna llamada en la que tuvimos, donde le platicaba sobre el tema. Son temas que muchas veces no se tratan o que poco se hablan, pero que son de mucha importancia, de vital importancia, yo creo, para la vida cristiana. Entonces, el día de hoy vamos a tocar temas sobre la castidad, la pureza. Y para entrar un poco en materia, padre, ¿cómo podríamos decir o cómo podríamos definir la castidad? ¿Qué podríamos decir acerca de ella? ¿Qué es la castidad? Pues yo te voy a decir con palabras chabacanas y huizacheras, así como yo lo entiendo, ¿no? Sí, claro. Todo esto está relacionado con el sexto mandamiento. Y el sexto mandamiento nos manda ser puros de pensamientos, de palabra, de mirada y de obra. Y ser puros significa, pues, si se tratara de pensamientos impuros, morbosos, que son con la intención de provocar el placer, el deleite carnal, a eso es lo que le llamamos pensamientos impuros. Entonces, ser puro de pensamientos sería lo contrario. Evitar todo aquello que va directamente a provocar el placer carnal, ¿no? Bueno, para empezar, eso te digo, en el desarrollo de la plática, pues se van a ir aclarando muchos puntos. Sí, claro. Porque, pues lo decía usted, ¿no? Que pues va de la mano, ¿no? Era ser puro, ¿no? Y eso es, yo creo, el tema siguiente, ¿no? La pureza, ¿cómo podríamos, o sea, cuál sería la diferencia, o si hubiera una similitud, cuál sería entre la pureza y la castidad, o cómo está la cuestión, ¿no? Pues mira, para mí siempre han sido palabras sinónimas, Sí, aunque ahora que ya lo recuerdo, se usa mucho la palabra castidad para decir, por ejemplo, que los esposos deben vivir en castidad. En castidad, pues evitando el adulterio, ¿no?
Los jóvenes, cuando se dice que deben vivir en castidad, pues sobre todo absteniéndose de relaciones sexuales. Y en la vida religiosa hay un voto de castidad, por el cual renuncian al matrimonio. Creo que ahí se usa la palabra más castidad, aunque yo toda la vida he entendido que vienen significando lo mismo, pureza y castidad, Sí. al final de cuentas. Y fíjese que qué interesante esta cuestión de, digo, porque no se toca, ¿no? Como lo dijimos al principio, no se habla del tema, no sé, en muchas partes, ¿no? Y a veces, y fíjese, actualmente en la educación, por ejemplo, en escuelas y demás, se habla pero de una manera muy distorsionada lo que es castidad, pureza, todos los temas relacionados con la sexualidad. Está muy tergiversado, ¿no? El concepto y demás. De hecho, ya dice, ¿no? Lo que es castidad y que pureza, pues que viene siendo palabras sinónimas como usted lo dice, pues ya, pues ni lo toca, ¿no? O la abstinencia, cuando se habla, por ejemplo, de algunos métodos anticonceptivos que los promueve mucho, por ejemplo, los promueven mucho, entonces no se habla de la abstinencia ni de la pureza, no se habla de estos temas, ¿no? Qué curioso, qué raro, ¿no? Eh, pero en general podemos decir que usted lo dijo ahorita, se nos invita a vivir en pureza, en castidad. ¿Por qué se nos invita, padre? ¿Por qué la iglesia nos invita a vivir de esta manera, no? Sí, mira, tenemos una base bíblica, ¿no? Sí, Base bíblica para decir que buscar el placer sexual fuera de los límites del matrimonio, que fue así como Dios lo pensó en su plan, constituye un pecado grave. Por ejemplo, aquí tenemos 1 Corintios 6:9, que nos dice: no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales poseerán el reino de Dios. Y esta es palabra de Dios. Tú aquí claramente dice que los fornicarios, los impuros, no entrarán en el reino de los cielos. Y en Mateo 5:28 dice: todo aquel que mira a una mujer con mal deseo ya cometió adulterio con ella en su corazón, porque se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, y aquí está la sentencia del Señor, ¿no? sí. Aquí tenemos una cita del catecismo también. Ajá. Vamos a checarla. Que dice: el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Y ya más adelante vamos a hablar de la belleza de la virtud. Sí. Porque la verdadera paz y la verdadera felicidad no se encuentran ni en las diversiones, ni en los placeres del mundo, ni en las comodidades, ni en los éxitos materiales que podamos tener en la vida, sino que la verdadera paz y la verdadera felicidad están en Dios, que es el único que puede llenar nuestro corazón. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y pues más adelante vamos a ver un poquito de eso, de la belleza, de la virtud. Y como dijo Eduardo Verástegui, después vamos a ver de su testimonio al final, que los últimos 8 años de su vida, después de su conversión y que hizo la promesa a Dios de no tener relaciones sexuales con ninguna mujer hasta llegar al matrimonio. Dice: estos últimos 8 años de mi vida han sido los más felices. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, y usted ya relacionado así con la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que, bueno, ya nos dice que nos va a llevar a una felicidad completa
el deslindarnos pues de esta, pues de la impureza y demás, ¿no? Pero aparte, ya, usted ya nos mencionó ese que es un gran beneficio, ¿no? Pero, ¿de qué otra manera también podemos decir nosotros, o de qué otra manera nosotros podemos sentirnos confiados? Porque hay quienes aseguran y aseveran, ¿no? Por ejemplo, tanto pornografía, masturbación, muchos grupos de, no sé, psicología y demás dicen, háganlo, miren eso y descubran muchas cosas más y cosas así. Padre, ¿por qué podríamos decir entonces que la pornografía, la masturbación, pues sería pecado, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo creo que es duda de muchos jóvenes y no sé si a usted, pero me lo han preguntado algunos jóvenes en algunos grupos. ¿Por qué es malo? Y dicen, o sea, yo no veo nada malo en ello, ¿no? Entonces, y algunos que, como le digo, psicólogos y demás, lo promueven, ¿no? ¿Qué podríamos decir de eso? Sí, mira, antes de responderte la pregunta, Sí. quiero hacer referencia a una frase que yo escuché en un cursillo de cristiandad que viví, Ajá. siendo por allá en 1985, en Guadalajara. Estaba estudiando en el seminario. Uno de los predicadores dijo, si no existiera el sexto mandamiento, todos los hombres seríamos santos. Y yo le entendí inmediatamente lo que estaba queriendo decir, porque es lo más difícil de dominar, porque precisamente, como dice, se nos presenta como un bien, porque esto me da la felicidad, me da gozo, y yo no le estoy haciendo daño a nadie. Bueno, mira, quizá la respuesta no deje muy conformes a muchos, ¿no? Sin embargo, pues hay una cosa aquí que es que nosotros aceptamos lo que Dios dice. Por ejemplo, aunque me salga el tema un momento, No, hay un que dice, no, yo no creo en el infierno. ¿Cómo va a existir el infierno? Eso contradice lo que sabemos de Dios, que Él es bueno. Y hay católicos que dicen, no, pues yo no creo en el infierno. Pero nosotros respondemos, es que las cosas son como Dios ha querido que sean y no como a nosotros nos gustaría. Entonces, en el caso del infierno, pues está la enseñanza de la Sagrada Escritura que es muy clara y como Jesús lo mencionó. Y además es un dogma de la iglesia. Si alguien niega o dice yo no acepto que existe el infierno, pues está negando la fe de la iglesia. Y automáticamente pues ya no es católico porque no tiene la fe del catolicismo. Bien, aquí desde luego en todo lo que enseña la iglesia siempre hay razones, hay bases, ¿no? Que convenzan a uno o no lo convenzan, pues ya es otra cosa, ¿no? sí. Sin embargo, pues nos sujetamos con humildad a lo que el Señor dice. Entonces tenemos que en el plan de Dios, el uso natural de la sexualidad está reservado exclusivamente al matrimonio. Por lo tanto, hacer uso de este poder generativo fuera de los cauces marcados por Dios, que como dijimos es el matrimonio, es un pecado contra el sexto mandamiento. Entonces, Dios se empeña en que su plan para la creación de nuevas vidas humanas no se degrade en instrumento de placer perversos. Ahorita voy a hacer el resumen ya con mis palabras chabacanas y huizacheras. Pero ahorita estábamos citando el catecismo que dice que el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Bien, hasta donde yo entiendo,
Ajá. Lo que sabemos es que Dios le dio al ser humano la facultad sexual, un instinto, vamos a decir. Pero eso es dentro del plan de Dios para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y se conviertan en cooperadores de Dios en la transmisión de la vida humana. Entonces, en los cauces del matrimonio es lícito buscar el placer sexual. Va dentro del plan de Dios, pero es un desorden cuando ya se busca ese placer fuera de esos cauces. Entonces, es el motivo por el cual lo reprueba la moral católica y lo hace con toda claridad. Cuando dice que es un pecado grave, señala todos esos pecados, hay una lista de pecados contra el sexto mandamiento como graves. Ajá. Puede que alguien no se convenza, pero hay muchas cosas en la vida que nosotros no entendemos. Pero si somos niños, como dijo Jesús, si ustedes no cambian, se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el niño no cuestiona a su papá. Si su papá le dice, mijito, no toques eso, no metas la mano en el abanico, y el niño a lo mejor dice, pues ¿qué tiene que yo la meta? Sí. Pero como es niño, si es pequeño, el niño va a obedecer porque sabe que su papá tiene la ciencia y la sabiduría y sabe por qué se lo dice. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué curioso y qué buena analogía, ¿no? Porque vemos ese comportamiento rebelde, ¿no? Y que, pues debemos decirlo, ¿no? Abiertamente, como usted dijo, si no se acepta la moral cristiana, católica, si no se acepta la ley de Dios, pues no te puedes decir católico, ¿no? ¿Cierto? Y qué curioso, ¿no? Y bendito sea Dios por eso. Sabemos, Padre, también. Exactamente. Ajá. Sabemos, Padre, que este tipo de actos impuros nos va a llevar a tener consecuencias, ¿no? Yo pienso de manera personal que tiene consecuencias tanto físicas como espirituales, ¿no? ¿Cómo podría decirnos usted acerca de estas consecuencias de esta vivencia pues en impureza y demás, ¿no? Sí, pues mira, yo tengo aquí, hice este folletito. Ajá. Hace mucho y me basé en un libro de San Alfonso María Ligorio sobre los 10 mandamientos. Y precisamente habla de las consecuencias del vicio impuro. Y vamos a enumerar algunas pocas. Dice, las consecuencias que se derivan de no vivir la virtud de la pureza son muchas. Siguiendo a Santo Tomás, enumeraremos algunas. Número 1, enemistad con Dios y por lo tanto peligro serio para la salvación del alma. Por eso señala San Alfonso María de Ligorio que la impureza es la puerta más ancha del infierno. ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Y eso también se lo dijo la Virgen a Jacinta, la vidente de Fátima, que los pecados de impureza son los que más almas arrastran al infierno. Así que ahí tenemos la primera consecuencia, enemistad con Dios, porque el pecado nos mata la vida, la gracia, y estamos en una situación de condenación eterna y enemistados con Dios. Esa es la realidad. Pero hay más consecuencias. Bueno, aquí hay una cita que vamos a leer. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertinaje. Libertinaje es libertad sexual, pues. Impurezas y desvergüenzas. Y les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Gálatas 5:19. Bien, cerramos este apartado y vamos a otra consecuencia de no vivir la pureza. Segundo, ciega y entorpece el entendimiento.
para lo espiritual. Porque dice San Pablo, el hombre animal no percibe, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que, como dice Santo Tomás, la lujuria nos impide pensar en lo eterno y torna pesada la piedad y lleva al hastío de Dios. Quien no reprime los placeres carnales, dice Santo Tomás, no se preocupa por adquirir los espirituales, siente fastidio de ellos. Pues fíjate que me estoy acordando que precisamente alguien comentaba que las razones se alejan de la iglesia cuando llegan a esa edad de 13, de 14 años. Es precisamente la guerra que tienen contra la lujuria, porque es el despertar sexual. Ajá. Y como ellos ven que su religión les prohíbe esos placeres, pues tienden a alejarse. Dice, pues mejor no voy a la iglesia y así vivo más a gusto, ¿no? Bien, pues esta segunda consecuencia nos dice que las torna pesada la piedad. En otras palabras, pues nos da flojera, ¿no? Rezar. Se nos hace algo tedioso, fastidioso. Pues si quieres, aquí hacemos una pausa antes de proseguir con las otras consecuencias. No, por si tienes algo que comentar. Pues que toca temas, puntos importantes, ¿no? Precisamente dicen de la iglesia o de la doctrina de la iglesia o de la escritura. Esto es anticuado, ¿no? O sea, lo hemos escuchado. Yo creo que si hay jóvenes en este momento, mientras ven el video, que han escuchado eso de algunos hermanos en comunidad, pues hay muchos factores, ¿no? No vamos a decir que solamente por eso, pero hay otros factores, pereza y demás, ¿no? Pero que sí es un punto importante, ¿no? Que en ese momento y en esa edad se descuide mucho, porque es el despertar, ¿no? Qué interesante. Entonces, pues podemos seguir, padre, adelante, no se preocupe. Muy bien, pues nos quedamos en que produce un tedio profundo por la vida al ver que los deleites en que se cifró la voluntad acaban por defraudar y torturar. Bueno, otra consecuencia más, arrastra toda clase de pecados de desgracia, ya que la lujuria todo lo sacrifica a la pasión, incluso al grado de arruinar a la familia y poner en peligro la estabilidad de los hijos. Eso ya hablando pues de cuando los casados tienen la tentación del adulterio. Okay. Y sienten como encadenados y ya no les importa perder la familia, ¿no? Esa es otra consecuencia. Otra más, ocasiona desgaste mental y físico, pudiendo acarrear graves y vergonzosas enfermedades. No sé si tú viste la película que se llama Prueba de Fuego. Sí la recuerdo. Es una película que pegó mucho, fue un gran éxito. Y a mí me llamó la atención cómo se dio la conversión de Caleb. Ajá. Caleb era el protagonista principal que estaba a punto de divorciarse porque ya no se entendía con su mujer de plano, ¿no? Hasta que el papá llega y dice, mira, hay algo dentro de ti que quiere salvar tu matrimonio. Él dice, pues sí. Y el papá le pasó una libreta donde había escrito un reto para cada día, por 40 días. Y él se aventuró a hacerlo. Entonces cuando llegó al día 19, él ya había hablado con el papá de que no estaba teniendo éxito con eso. No funcionaba nada con su mujer, todo lo que hacía, de prepararle un cafecito, de detallitos, y la mujer lo mandaba por un tubo.
Y entonces el papá le dijo, es que algo falta, le dijo, tú necesitas tener primero un encuentro con Dios. Y dijo él, pero ¿de qué me estás hablando, papá? Si yo soy un hombre bueno, yo como capitán de bomberos he arriesgado mi vida muchas veces por salvar a otras personas. La gente me tiene como un héroe y tú dices que necesito convertirme. Y el papá le dice, tú dices que eres bueno, que no necesitas arrepentirte de nada, pero ¿qué de albergar resentimiento con tu mujer? ¿Qué me dices? Y ya sabemos que tu mujer no te acepta bien porque eres adicto a la pornografía. ¿Y qué me dices de eso? Ay, ahí fue donde este muchacho agachó la cabeza, porque pues tuvo que reconocer que tenía ese problema. Y ahí fue donde se humilló ante Dios, hizo oración y le pidió al Señor que entrara en su corazón, que lo liberara. Y entonces ya él sintió paz, sintió que había recibido el Espíritu Santo y se sentía con fuerzas nuevas, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces cuando llega el día 19, ahí dice que toda adicción, llámese alcohol, llámese droga, pornografía, va a ser como un parásito que le va a estar absorbiendo el tiempo que debe dedicar a Dios y a su familia. Y precisamente él estaba ahí en la computadora admirando un barco que quería comprar, cuando en eso le sale un cuadrito y una chica bien guapa. Y le dice, ¿quieres chatear conmigo? Y él se quedó pensando, ¿no? Y dijo, ¿le entro o no le entro? ¿Le entro o no le entro? ¿Le entro o no le entro? Y se pone de pie y dice, ay Señor, no sé por qué me la tienes que poner tan difícil. Y entonces se pone a repasar la libreta y ve que dice eso de las adicciones, de la pornografía, que van a ser un parásito y ahí lo van a tener agarrado. Y pues toma una decisión drástica. Se levanta, toma la computadora, se la lleva allá junto al bote de basura, el tambo, agarra un bat y vámonos recio, paz, 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 y a la basura. Hizo precisamente lo que dice Jesús: si tu ojo derecho te arrastra al pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te conviene entrar tuerto a la vida eterna que con tus dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y eso significa que a veces tenemos ocasiones de pecado, alguna cosa, alguna persona, algún lugar, una situación que nos hace caer en pecado. Y el Señor dice, así como duele arrancarse un ojo, así te va a doler desprenderte de esa ocasión de pecado. Pero es mejor que lo hagas, porque si no, las consecuencias van a ser mucho peor. Fíjese. Pues gloria al Señor. Señor. Esas serían algunas de las consecuencias, ¿no? Gloria a Dios. Del pecado impuro. Fíjese, recuerdo, hay una entrevista con un asesino serial, se llama Ted Bundy, ¿no? Tal vez ha escuchado de él. Entonces, en alguna de sus entrevistas, preguntan cuál era alguno de sus detonantes, ¿no? O qué lo impulsaba a hacer eso. Dice que pues él desde chico sentía pues una atracción y que se dejó llevar por la pornografía, ¿no? A tal grado que fue una de las personas que más abusos sexuales hizo a niñas, ¿no? Entonces, no recuerdo la cifra exacta, pero en la entrevista él dice que su despertar fue pues gracias a la pornografía, ¿no? Un asesino, pues aparte serial y que tuvo mucha influencia en aquel tiempo, ¿no? En Estados Unidos. Aparte de eso, siento, como le decía, usted ya nos mencionó, yo creo lo más importante, que es la vida espiritual, ¿no? De qué manera nos afecta. Pero también hay cuestiones también, yo siento, pues muy personales o de en relación con los demás. Siento que también tiene algunas consecuencias, ¿no?
llega el momento, lo han dicho algunos autores, estuve leyendo algunos informes sobre la pornografía y cómo lastimaba la mente de la persona. Y creo que uno de los informes decía que era como una serpiente, ¿no? Como una lombriz, decía, ¿no? Que va consumiendo, bien lo dijo usted, ¿no? Que iba consumiendo pues, un tiempo que puede ser dedicado a Dios o para hacer el bien. De esta manera este gusano se va nutriendo, esta lombriz, decía, ¿no? Y se va haciendo cada vez más grande. De manera que nunca te vas a cansar de hacerlo, decía, ¿no? Y eso te va a consumir todo, o sea, toda tu vida personal. Y termina, decía al final, ¿no? Ya después de que pone esta analogía de la lombriz, que te consume por completo y termina acabándote, dice, terminas viendo, en el caso que sea, ¿no? Terminas viendo a la persona, le pierdes la dignidad a la persona y la ves como un instrumento, ¿no? Un instrumento y no puedes llevar, dice, una relación, pues, con nadie, o sea, no solamente amorosa, una relación amistosa, una relación interpersonal, ¿no? Entonces ya no la ves como la persona que es y la dignidad que tenemos por ser hijos de Dios. Entonces ya lo ves como un instrumento que te causa placer a ti y que eso te va a hacer daño a ti, ¿no? Al momento de tener, de relacionarte con los demás, ¿no? Y que se me hace también importante porque no podemos decir que no tiene consecuencias, ¿no? O sea, no podemos decirlo. Abiertamente debemos decir que tiene sus consecuencias y prevenir a los jóvenes que son los que están en este momento más en riesgo con eso, ¿no? También habrá adultos y demás, pero podemos ir informando acerca de estas consecuencias, ¿no? Y ahorita me da gusto, fíjese, no sé, hace 2 semanas, precisamente en las redes sociales, ha habido campañas en contra de la pornografía, de gente de buen corazón que hace entrevistas con gente muy preparada, doctores en psicología, en el comportamiento humano y demás, y hacen la recomendación de evitar tener contacto con la pornografía y la masturbación, ¿no? Entonces, en una ocasión, en estos enlaces en vivo que hacían, decían que contaban un testimonio de un joven que cada vez que su día iba de lo peor, cada vez que su día iba muy mal, que tenía una novia, pero siempre la muchacha lo trataba mal y demás, él se refugiaba en la masturbación y en la pornografía. Y él se sentía en ese momento superior a cualquier cosa, decía que en ese momento él encontraba la tranquilidad, ¿no? Que lo usaba como... Es el estímulo que también da la droga, ¿no? Quien abusa de la droga y del alcohol termina siendo su refugio, ¿no? Que dicen, bueno, yo aquí me embriago, me drogo y demás, y ya no recuerdo ya más mis problemas, ¿no? Pero ciertamente termina siendo un daño, pues gravísimo, ¿no? Para su vida y demás. Entonces, hay mucha gente ahorita de buen corazón, bendito sea Dios, que ha estado promoviendo el dejar la pornografía y hace campañas, ayuda psicológica y demás para poder ayudar a los jóvenes, ¿no? Y por eso le digo, padre, qué interesantes estos temas y tocar las consecuencias, porque un joven, yo creo que usted también lo sabrá, ¿no? Que a veces como jóvenes no vemos las consecuencias de las cosas, ¿no? Como quien dice, ay, voy a agarrar el carro de mis papás y Dios guarde se accidenta. Entonces, pero nunca midió las consecuencias. O el joven que abusa del alcohol igual, ¿no? No ve las consecuencias de lo mismo, ¿no? Entonces, esta es una de las intenciones por la cual quisimos también presentar las consecuencias, ¿no? Para que se vea realmente que es un problema real y que no es un invento de la iglesia, ¿no? Sino que tiene consecuencias graves que podemos tocarlas y que podemos darnos cuenta en la sociedad, ¿no? Ha aumentado también, dicen, cuando se promueve mucho la pornografía y demás, los asesinatos y demás, ¿no? Entonces, tiene consecuencias graves, ¿no? Es una invitación también, ¿no? El llamado a la acción, a informarse acerca de estas consecuencias. Y me da gusto, padre, que los puntos que usted haya tocado sean los espirituales, que se olvidan de lo espiritual, ¿no? Entonces, que son puntos que son muy importantes y que no podemos dejar de lado, ¿no? La espiritualidad.
Padre, entonces sabemos ya las consecuencias, sabemos que esto es grave, ¿no? Sabemos lo que está pasando, pero ¿cómo podremos vencer esta inclinación al pecado, ¿no? Ya nos contó ahorita el testimonio de la película, ¿no? De este hombre que que bolas a la basura y batazos, ¿no? A la computadora, que es una manera muy radical de hacerlo. Pero, ¿cómo podríamos vencer estos pecados en contra de la pureza que atentan con nuestra fe también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros levantarnos si hay por ahí alguien que nos está escuchando que se siente inclinado hacia este pecado, ese talón de Aquiles? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podría vencer esa tentación, no? Sí, mira, vamos a decir que hay dos clases de personas, los Ajá. que han sido evangelizados y los que todavía no. Sí. Los que no han sido evangelizados no conocen a Cristo, no han tenido una experiencia personal de encontrarse con Él, y por lo tanto, una de dos, o no les interesa salir del vicio, salir del pecado. Como una vez me dijo una cierta persona cuando yo era un jovencito, tenía un amigo, dos amigos que eran muy borrachos, y a uno le dije, oye, ¿por qué no vas al grupo de Alcohólicos Anónimos? Y me dijo, mira, yo no voy ahí porque los que van ahí es porque quieren dejar de tomar, y yo no quiero dejar de tomar, y no quiero que me estés dando consejos, porque así yo soy feliz, me dijo. Sí. Bueno, después fue un retiro y tuvo una conversión, gloria al Señor. Gloria a Entonces Dios. ya su vida cambió. Pero cuando uno es un pecador, pues no le importa, ¿no? O conoce la ley de Dios, la conoce, quisiera cumplirla, pero no siente fuerzas para vencer las tentaciones. Siente que la tentación lo arrastra. Eso dice Romanos 7. Uh-huh. En Romanos 7 se pinta la situación del hombre que conoce la ley, pero no conoce a Cristo. Y dice, yo soy de carne, vendido al poder del pecado. La ley es espiritual, la ley es buena, y querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Pues queriendo hacer el bien es el mal el que se me presenta. Ay, desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Bueno, pues aquí el remedio principal para vencer el pecado es ser evangelizado, escuchar la buena nueva de Jesús, la buena noticia. Y entonces, bajo la experiencia de un Dios que nos ama tanto, como dice el canto, nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. O como dice otro canto, yo vengo de pecar de este mundo malo, allá aprendí a bailar, allá aprendí a jugar en este mundo malo, mas un día vi a Jesús en una cruz clavado, también su cuerpo le miré y estaba ensangrentado, y yo sentí dolor por haberle ofendido, y a sus pies me arrodillé, y con mis lágrimas lavé los pies de Jesucristo. Gloria al Señor. Esto me recuerda a María Magdalena, aquella gran pecadora de la que el Señor había expulsado 7 demonios, que le lavó con sus lágrimas los pies al Señor, se los secó con sus cabellos. Gloria al Señor. Entonces la conversión se da bajo la experiencia de tener un Dios que nos ama tanto, que aceptó los suplicios más grandes para poder conseguirnos el beneficio de la salvación. Gloria al Señor. Por eso digo, primero va la primera evangelización, el querigma, y entonces de ahí es donde nace el nuevo corazón. Hay un testimonio de un cantante famoso, se llamó Antonio Sauceda, ya murió. Él era la primera voz de los Bravos del Norte, que en una de sus giras por los Estados Unidos había varios conjuntos norteños por allí participando,
en un festival. Y él escuchó a un vocalista de uno de esos conjuntos dando un testimonio de cómo él se había encontrado con Cristo. Y él se quedó pensando mucho y se cerró en el baño y se puso a hacer oración. Bueno, para no hacer largo el cuento, él se convirtió al Evangelio de Cristo. Y él empezó a tocar y a cantar para el Señor. Y uno de sus cantos dice así: yo probé lo mejor de la vida que el mundo perverso le da al pecador. Y las fuerzas tiranas del mal me arrastraron al fondo de la perdición. Pero ahora mi vida ha cambiado. Ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riquezas ya no me interesan. Mi Cristo es mejor. Gloria al Señor. Dios. Entonces de eso se trata, hermano, de encontrar algo que me llena más, como un perro que está comiéndose un hueso ahí que tiene pellejos y llega el amo del perro y le quiere quitar el hueso, pues le enseña los dientes, ¿no? Atrévete a quitarme mi huesito. Pero ¿qué tal? Le trae un filete, le echa un filete y ya deja el hueso roñoso. Entonces así es el pecador, está buscando migajas de placeres. Pero dice el Salmo: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y entonces cuando prueba al Señor y que es lo máximo, llena su corazón, entonces ese es el mejor antídoto contra las tentaciones. Porque como dijo Antonio Sauceda, los placeres, la fama, riquezas ya no me interesan, porque mi Cristo es mejor. Gloria a Dios. Ellos ver el primer, ¿en qué estamos? Verás, ya vimos las consecuencias, sí. Es como vencerlo, medios, ¿no? Sí, aquí San Alfonso María Ligorio dice medios para conservar la pureza. Entonces yo toqué ese punto porque lo considero clave, ¿no? Porque hay muchos que nomás no van a misa los domingos quizá, pero no la disfrutan, van así como forzados, ¿no? Y desde luego no tienen muchas fuerzas para luchar contra el pecado. Les falta lo principal, que es tener a Cristo en su corazón. Si quiere vamos a los otros medios, sí, que claro, nos señala San Alfonso María Ligorio. La confesión y comunión frecuentes, nos dice, ¿no? La confesión y la comunión seguido purifican el alma y la fortalecen contra las tentaciones, porque infunden y aumentan la gracia santificante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y además, si vamos a la confesión, es de gran provecho por las tentaciones deshonestas. Tentación descubierta, decía San Felipe Neri, es tentación medio vencida. Y si alguno, por desgracia, resbalara en esta materia, vaya a confesarse al momento. San Felipe Neri consiguió sacar del vicio a un joven, mandándole que tan pronto como cometiera alguna falta, acudiera a declararla en el confesionario. Y la comunión, pues ni se diga, ¿no? Es el alimento del alma y nos fortalece. Segundo, tenemos como medios para conservar la pureza la oración frecuente. Sin el auxilio divino, el hombre no puede con sus propias fuerzas resistir a los embates del demonio. Y sobre todo la oración personal, porque en la oración personal yo estoy cara a cara con Dios, ahí de corazón a corazón. Ya no estoy diciendo oraciones mecánicamente, sino en su presencia. Por eso dice San Alfonso María Ligorio en otro de sus libros, que oración y pecado no pueden ir juntas. Va a suceder una de las dos, o que dejas la oración o dejas el pecado. Punto. Qué tremendo está eso, ¿no? Así es, así está el asunto.
Si quieres vamos con la tercer medio. Adelante. Devoción a la Santísima Virgen. Cuenta el padre Señeri. El padre Señeri parece que es un autor muy antiguo que leían los santos de los años 1800, 1700. Cuenta el padre Señeri que fue a confesarse con un padre jesuita, un joven atascado en el lodo de la lujuria, en el fango de la lujuria. Tanto lo estaba que el confesor se vio en la necesidad de despedirlo sin absolución, como diciendo, tú no tienes remedio. Pero le recomendó que todas las mañanas al levantarse rezara 3 Ave Marías en honor de la pureza de la Santísima Virgen y pidiéndole el vicio. Volvió el joven al cabo de muchos años a confesarse con el mismo padre y terminada la confesión le dijo: Padre, no me conoce, yo soy aquel joven que años atrás no mereció su absolución a causa de la vida tan deshonesta que llevaba. Hoy, gracias a Dios, me veo libre, gracias a las 3 Ave Marías que todas las mañanas, siguiendo el consejo de usted, he rezado. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. ¿Se acuerda, padre, del testimonio de San Antonio María Claret? Que menciona en su libro, ¿no? No sé si no lo recuerda, por favor. Yo lo recuerdo, ¿no? Pero pues tal vez usted lo tenga ahí un poco más fresco, ¿no? Bueno, hay varios. Cuando recibe la corona, ¿no? Sí, es el que más se me grabó a mí. Sí, fue que cuando él era estudiante en el seminario, tendría unos 22 años, tenía él un resfriado y el superior le mandó que se quedara en cama hasta que se aliviara bien. Y estando en cama, dice él, muy fuerte contra la santa pureza. Y pues estando en esas circunstancias, él no se podía levantar para distraerse. Y lo que hacía era invocar a su ángel de la guarda, invocar a todos los santos, a la Virgen, y se volteaba de un lado, se volteaba del otro, ay, ahí estaba, ¿no? Y en eso se le presentó la Virgen. Dice, vestida de color de rosa, bellísima, y que traía una corona en sus manos, y le dijo, mira, esta corona será tuya, Antonio, si vences. Y enseguida vio un niño suspendido en el aire, y que la Virgen le colocaba la corona a ese niño, y él entendió que este niño era el retrato de su alma, del alma de Antonio. Y esa visión dice que duró algunos instantes, segundos quizá, y cuando desapareció la visión, vio a una legión de demonios, se replegaban así como cuando los soldados se hacen para atrás después de perder una batalla, y vio a la Virgen acompañada de 2 santos, y uno de ellos era San Esteban, el primer mártir. Protomártir, sí. Entonces, después de aquella que la visión desapareció, él quedó muy consolado. Y dice que jamás en toda su vida volvió a sentir una tentación contra la santa pureza. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Sí, ándale, por eso él tenía una gran devoción a la Virgen. Sí lo recuerdo con... Pues eso es. Bendito sea Dios. Padre, pues, ¿hay alguna otra? ¿No? Sí, todavía nos queda. Vamos Mira, otro medio para conservar la pureza es la mortificación, con la que procuramos avalar las peticiones que le hacemos a Dios. Mortificación corporal y de los sentidos. Al cuerpo hay que darle un poco menos de lo justo, si no, hace traición. Di a tu cuerpo, prefiero tener un esclavo
hacerlo tuyo. Esta frase de Monseñor José María Escrivá de Balaguer, prefiero tener un esclavo, hacerlo tuyo, significa que cuando le damos al cuerpo lo que nos pide, todo tipo de comodidades y todo tipo de deleites, entonces nos hacemos esclavos del cuerpo. Le estamos obedeciendo a todo lo que Él nos manda y pide. Entonces este santo dijo, pues yo prefiero tener un esclavo, a ser yo tu esclavo. Padre. Entonces el cuerpo, decía Pablo, sí, yo lo castigo y lo obligo a que me sirva. No sea que yo que predico a otros salga descalificado. Padre, recuerda, ¿cómo la ves? Hay un testimonio, padre, también que recuerdo de un santo, creo que era San Francisco de Asís, que caminaba y se lanza sobre las espinas, ¿no? ¿Sí lo recuerda ese testimonio? Creo que fue él, sí, ¿no? ¿Quién fue? Sí, de San Bernardo también se cuenta algo semejante. San Bernardo se metió a un estanque de agua helada. Ah, sí. En pleno invierno, ¿no? Sí. Y San Francisco entró en unos rosales espinosos. Pero ¿cómo fue la historia? Porque está siendo asediado. Ajá. Pues así la recuerdo vagamente, ¿no? De San Francisco de Asís. Ajá. Que de repente le vino el pensamiento, oye, hay tantas muchachas bonitas ahí en la ciudad de Asís y tú podrías conseguir una novia fácil, mira, tú eres un joven apuesto y eres un buen partido para muchas de esas jóvenes. ¿Qué tal si te casas? Mira, para ti no hay ningún pecado porque te vas a casar por la iglesia y todo. Y entonces traía ese pensamiento muy metido en la cabeza. Entonces él sabía que era una tentación porque él sentía que él traía una misión muy especial, que Dios lo había llamado. Bueno, pues entonces en la nieve empezó a hacer muñecos. Y entonces hizo una pareja y luego otros muñequitos más. Y decía, mira Francisco, aquí está tu esposa, te la presento. Este eres tú, aquí están tus hijos. Ya está conforme, ya está conforme. Ya te sientes satisfecho, ¿no? Él para reflexionar. Ajá. Pero para rematar, pues que quitarse todos esos pensamientos, se tiró en los rosales, ahí no para sentir el dolor. Y no sé, pero tengo la vaga idea de que hubo un milagro ahí porque esos rosales después ya no dieron espinas. No sé si sea una leyenda o sea algo histórico. Eso no lo tengo yo en mi repertorio. Pero así eran los santos, mira, procedían contra las tentaciones cuando eran muy fuertes, ¿no? Porque cada persona es diferente. Sí. Hay unos que son muy tentados y hay otros que no tanto. Pero pues es en la guerra donde se nota si uno es valiente o no es valiente. Amén. Bien, entonces ya señalamos. Estamos en la mortificación. En la mortificación, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Mira, aquí hay un escrito de nuestro padre fundador, bueno, del padre Carlos Carpenter. Ah, ok. La vida del padre Aloysius. Sí, acá lo tenemos también, y fíjate, aquí atrás. Qué impresionante. Sí, dice que estaban haciéndole una entrevista al padre Aloysius, a nuestro padre fundador. Sí. Y la pregunta que hicieron es, ¿qué más impide a las personas llegar a las alturas de la santidad? Y aquí está su respuesta, fue una sola palabra, la sensualidad. Lo que más impide a las personas llegar a tales alturas de santidad. La sensualidad, lo cual significa la gratificación propia. Un estilo de vida en el que la satisfacción de los sentidos juega el papel principal. Y la penitencia, muy poco o ningún papel tiene la penitencia en la vida de esas personas. Y entonces, ¿qué se debe hacer?
principalmente para recibir esta gracia de transformación, ¿no? Porque uno debe ir progresando en su vida espiritual, cada más unido a Dios, ¿no? Hasta llegar a la unión transformante. No sé qué será eso, pero me imagino que es algo ya muy, muy alto. ¿Qué se debe hacer principalmente para recibir esta gracia? Respondió que la virtud clave para adelantar la recepción de esta gracia tan elevada es la pureza, y se refería a la pureza sexual, que consideró la virtud más difícil de adquirir por los jóvenes, por razón del sacrificio que implica. Y el Padre dio este consejo a los jóvenes y recomendaba medios naturales y sobrenaturales para superar las tentaciones. Entonces ahí tienes pues que vivimos en un mundo donde se nos facilita la comodidad. Decía el padre Carlos Cancelado, decía, mira, hasta ni siquiera tienes que levantarte de la cama para cambiarle el canal ahí a la televisión, aquí desde donde estás a gusto, aquí con tu control, ahí puedes elegir. Entonces ya el hombre actual como que hizo un lado la penitencia, la mortificación, y el padre fundador cuando hablaba de mortificación decía que la mortificación de la vista es muy importante porque son las compuertas del alma. Entonces todo lo que entra por los ojos, ahí se va archivando en el cerebro. Y si tú viste cosas así muy provocativas, después ya está uno en la comodidad de su cuarto, el diablo empieza a sacar esas cartas. Y ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que viste? ¡Uy! Ándale, te diste un taco de ojo. Entonces, por eso, la mortificación de los sentidos, sobre todo de la vista, como medio para conservar la pureza. Ahí en la Biblia hay un pasaje, está en Eclesiástico, que también se llama Siráside, en el capítulo 9, que dice: no te quedes mirando a mujer hermosa. Y yo cuando platicaba esto con los seminaristas, me tachaban de anticuado, decía. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ahí está esa cita de Eclesiástico, capítulo 9. Esa me tocó verla desde mis años de estudio y después ya la había perdido de vista. La recordé ahora que estuve repasando lo que escribió San Alfonso María Ligorio. Entonces no te quedes mirando la belleza de una mujer, dice, porque de ahí viene luego la provocación y despierta el instinto, ¿no? Entonces por eso la mortificación. Mortificación quiere decir dar muerte. Dar muerte. Y yo doy muerte a mi apetito, a mi gusto, cuando digo no voy a comer esto. Voy a dejar de tomarme una Coca-Cola y me voy a tomar nada más esta agua de cebada. Y voy a hacer un ayuno tal día. Pues eso es mortificarse, porque le está dando muerte a tu gusto natural, que quiere disfrutar de los sagrados alimentos. Y entonces cuando se presentan las tentaciones, uno ya está más fortalecido en su voluntad, porque si fue capaz de negarse en algo que sí podía hacer, porque ¿quién lo va a acusar de que está desayunando? Pues está desayunando, no está haciendo nada de malo. Pero hacer el ayuno se está negando a sí mismo, y es como un ejercicio para fortalecer la voluntad, aparte de que el ayuno tiene otros muchos beneficios, ¿no? Ajá. Bien, pues esa es mi reflexión a propósito de los medios para conservar la pureza. Bendito sea Dios. Qué interesante, padre. No, pues, con el ojo cuadrado, como dice, ¿no? Aunque nos falta uno y es el principal, fíjate. Claro, vamos a escucharlo. Sí. Cayendo el muerto y soltando el llanto. Dice el dicho. Dice el dicho. Mira, nos vamos
al más importante de todos. Sí. Como decía don Juanito, allá del Juani, cerca de San José, échate este trompo a la uña. El quinto medio para conservar la pureza es huir de las tentaciones, evitar las ocasiones de pecado. Mira, este es el principal de todos los medios y remedios para ser casto. Excelentes son la frecuencia de sacramentos, el recurso a Dios en el momento de la tentación, la devoción a María, pero por encima de todo está la huida de las ocasiones. Hay un dicho que dice, estando abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón, y al arca abierta, el justo peca. ¿A qué le llamamos ocasiones de pecado? Ocasión de pecado puede ser una persona, un lugar, para poner ejemplos gráficos, ¿no? Sí. Si yo voy a la playa en un día muy concurrido, una Semana Santa, por ejemplo, yo sé que voy a ver ahí a muchas chicas bellas en bikini o en traje de baño. Y yo sé que eso para mí es una tentación muy fuerte. Ajá. Y sé que estando ahí, pues va a estar canijo que no peque. Entonces, si yo no quiero pecar, pues no voy. Y punto. Entonces, si no voy, ya no tengo la tentación de caer, ¿no? El cura de Ars predicaba contra los bailes, porque, como dice ya un autor moderno, el padre Jorge Loring, en un catecismo, que un baile donde un chico y una chica bailan abrazados, cuerpos de arriba abajo, pegados como lapas, pues esa es una fuente de tentaciones muy fuerte para cualquier joven normal. Y decía el cura de Ars que los bailes eran alimento para la pasión impura. Por eso él ponía este ejemplo a las jóvenes, que eran muy adictas al baile, por allá en el año 1860, en un pueblito que se llamaba Ars. Era una pasión que tenían ellos, ¿no? Les decía, miren, si tú ves a un joven que está tirando una camisa nuevecita, bien bonita, la está tirando a la lumbre, y se pone a gritar, no quiero que se queme, no quiero que se queme, pues los que lo ven pensarán que se volvió loco. ¿Cómo está eso? Que primero lo tira a la lumbre y luego dice, no quiero que se queme. Pues así están muchas muchachas, decía el cura de Ars. Dicen que no quieren pecar y luego van y se meten al lugar donde se peca. Bueno, pues de eso trata el tema de las ocasiones de pecado, ¿ves? Todas ocasiones de pecado hay muchas, muchísimas. Hasta valdría la pena dedicar un apartado de los enamoramientos. Sí, cómo eso no. De andar vacilando, chicos con chicas, de salir en parejas, los jóvenes para acá, para allá, de pasear juntos, híjole, hombre. San Alfonso María Ligorio decía que no sé qué porcentaje iban al infierno por los pecados de tipo sexual. Pues qué diría ahora, como está el mundo. Bueno, pero pues ahorita en lo que estamos es que evitar las ocasiones de pecado es fundamental para poder vencer las tentaciones, un medio principalísimo. Y te voy a poner un ejemplo ya para cerrar esto. Ajá. Que podría parecer a algunos muy exagerado, ¿no? Sí. Pero pues vale el ejemplo, lo pone San Alfonso María Ligorio, citando al Padre Señer, y dice que había una mujer que, hallándose gravemente enferma, esta mujer de muchos años atrás venía sirviendo de amante a un caballero y mandó llamar al confesor, la mujer enferma, y a quien con lágrimas de arrepentimiento confesó todos los pecados de su vida desordenada. Ándale, parece que ya la hizo la mujer, porque ya estando en las últimas se arrepintió y se confesó. Pero ¿qué pasó luego?
que hizo venir a su lado al amigo para exhortarlo a que a ejemplo suyo se entregara al servicio de Dios. Mas oigan lo que pasó y vean cuán grande es la fuerza de la ocasión. Llegó el caballero, se puso ella a contemplarlo y al fin de un arrebato de pasión le dijo: mira, fulano, yo siempre te he amado y siempre te amaré, porque lo que vivimos no es fácil de olvidar. Nos dimos a morir las cosas más bonitas. Creo que así dice la canción, ¿no? Dice: yo siempre te quise, amor mío, y ahora te quiero más que nunca. Comprendo que por esto que te estoy diciendo voy derecho al infierno, pero nada me importa condenarme mientras pueda decirte que te amo. Y con estas palabras en los labios, expiró. Huyamos pues de la ocasión si queremos salvarnos. Así que no te hagas el valiente y digas: no pasa nada conmigo. Yo las hago a un lado, las patadas. A patadas las mando a volar. Bien, pues hay más que decir, pero creo que tenemos que dar dosis pequeñas primero. Sí, claro. No, pues es que, como le digo, ojo cuadrado, el ojo cuadrado es como lo tenemos ahorita. Me deja pensando muchas cosas, ¿no? Y pues se me hace, porque muchas de las citas que usted dio son de tiempos, usted dijo, ¿no? Y mucha gente podrá decir anticuado, pero qué interesante es que son muy actuales los temas. O sea, lo podemos escuchar ahorita y sentimos el mismo valor que tiene, como lo dijo en aquel tiempo, ¿no? Hasta pareciera, ¿no? Que fácil se puede decir en este momento. Es muy necesario, ¿no? Padre, pues es un gusto. Pero antes de terminar, nos gustaría a todos nosotros escuchar, todos los que están viendo el video, pues a vivir en vida de santidad, ¿no? Ser radicales al responder ante el evangelio y vivirlo, ¿no? Con fidelidad. Es una de las invitaciones que yo en lo personal lo recuerdo, porque me ha tocado pues convivir con usted de manera muy cercana, ¿no? Nos tocó visitar una vez Las Cabras, ¿no? Allá hacer oración con usted en uno de los retiros y demás, ¿no? O sea, y lo que siempre le puedo decírselo, ¿no? Abiertamente, que le he admirado es esta invitación que usted hace siempre, ¿no? Casi siempre se lo he escuchado, de verdad, es a vivir con radicalidad el evangelio, ¿no? Y no me gustaría que el video acabara sin que usted nos hiciera una invitación a esa vida en radicalidad, ¿no? A responder al evangelio y a vivirlo con fidelidad. ¿Qué invitación podría dar a los fieles que desean, ¿no? Esos fieles que han conocido el evangelio, pero quieren vivirlo con firmeza, ¿no? Amén, hermano, gloria al Señor. Así se habla. Bien, mira, una pequeña cita de San Agustín en las Confesiones. Fue antes de su conversión, ¿eh? Ajá. Antes. Dice: todo mi ser me decía a gritos que yo debía convertirme a ti, Dios mío. Y era como si esos gritos llegaran hasta el cielo. Me parecía escuchar que al cielo no se va en carroza, ni a pie, ni en barco, sino por medio de una voluntad y una determinación que quiera vigorosamente conseguir la conversión. Gloria al Señor. Pero que lo quiera y lo desee totalmente, y no con una voluntad enfermiza, yendo de acá para allá, sin decidirse, sin definirse entre una parte del alma que desea elevarse y otra que se derrumba, derrotada. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué tremendo, mira. Tremendo.
Todo mi ser me decía a gritos que yo debía convertirme a ti, Dios mío. Y dice, y ella le entendió, ya entendía, pero se llega con una determinación, una determinada determinación, decía Santa Teresa, una voluntad y una determinación que quiera conseguir, vigorosamente conseguir la conversión, pero que lo desee totalmente. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Y bueno, aquí yo quiero recordar un documento del Papa Pablo VI, se llama Evangelii Nuntiandi, donde él hace referencia en una partecita que la evangelización consiste en anunciar a Cristo para suscitar la fe y la conversión, pero dice que esa conversión a veces se da por medio de rupturas muy dolorosas. Y pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Gloria al Señor, que yo he escuchado testimonios de personas en la renovación, sobre todo, que me dicen, por ejemplo, un señor del Bacame me decía, yo antes de ir al retiro yo era muy borracho, fui al retiro, desde que fui al retiro ni ganas me dan de tomar, y se lo dejé. Vimos el caso de Antonio Sauceda, ¿no? Gloria al Señor. Entonces en muchos casos va a ser así. Casos, uno va a tener que hacer renuncias muy, pero muy dolorosas. Pero ahí es precisamente donde se requiere una voluntad decidida. Y una voluntad decidida porque está en juego la salvación eterna, en primer lugar. Y en segundo lugar, de que tú y yo hagamos lo que Dios quiere. De eso dependen muchas cosas grandes. Bendito sea. Y yo creo que ya deberíamos quitarnos un poco esa mentalidad de que la vida del cristiano es normal, estar cayendo, levantándose, cayendo y levantando fue mi vida, dice la canción, y fue cada caída dolorosa. No, hay que tener más fe, más conocimiento de Dios, más llenura del Espíritu Santo, que es de donde nos viene la fortaleza para poder decir, cuando uno se vaya a confesar, decir, yo no soy como aquel que se va, pero luego regresa. Bien me puedo morir de tristeza, pero yo no regreso jamás. Entonces así tenemos que hablar en relación al pecado. Yo no soy como aquel que se va, pero luego regresa. No, bien me puedo morir de tristeza. Como dice la otra canción de Juan Gabriel, te voy a olvidar, aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Amén. Pero sobre todo, hermanos, hay que ver la belleza de la virtud. Y eso lo vemos con un testimonio de un actor mexicano llamado Eduardo Verástegui. Si ustedes buscan en YouTube, testimonio de Eduardo Verástegui en Argentina, con Susana Jiménez, ahí van a ver un testimonio de 24 minutos, impactante, a mí me dejó con el ojo cuadrado. Pero este hombre dice que a raíz de su conversión, gracias a la maestra de inglés que le habían puesto allá en Hollywood, porque él empezó a filmar allá en Hollywood para los Estados Unidos y necesitaba hablar inglés, entonces la maestra lo cuestionó fuertemente y le dijo, católico, dices que eres católico y mira las películas que filmas, un Casanova, un Don Juan, un hombre que se lleva a la cama a las mujeres así tan fácilmente, ¿crees que eres un ejemplo para la juventud? Eso está en la lista de pecados, las obras de la carne de las que habla San Pablo, que son bien conocidas, y luego tú dices que eres católico. Ay, no puede ser. Y la maestra dio media vuelta y se fue y lo dejó pensando. Y el pobre muchacho entró en una crisis y pasó 3 días llorando, lleno de arrepentimiento. Y ya en ese programa, muchos años después, con Susana Jiménez en un programa de televisión,
dice que él hizo una promesa a raíz de su conversión, que no iba a tener relaciones con ninguna mujer hasta que llegara al matrimonio. Y dice, créeme que estos últimos 8 años de mi vida han sido los más felices. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios. Qué tremendo, qué buen testimonio, ¿no? Fue que recuerdo, no sé si fue esa entrevista, pero miré un fragmento donde él dice, dice, yo puedo decirle a mi futura esposa, antes de que yo te conociera, ya te estoy te estoy siendo fiel. Entonces, qué tremendo, ¿no? Muy bonito testimonio. Entonces, pues sí, no, fíjese que a todos, ¿no? Yo creo que quien ha llegado hasta este momento a mirar el video, se ha quedado igual con el ojo cuadrado, como ustedes dicen, ¿no? Padre, de antemano, muchas gracias, de verdad, gracias. Su invitación nos lleva a eso, realmente a vivir radicalmente el Evangelio. Pero pues también agradecemos a todos los que han visto el video y siguen viendo los demás contenidos, los demás videos que se hacen con amor para todos ustedes, para que pues nosotros podamos dar a conocer el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, Padre, no nos gustaría pues terminar el video sin recibir de usted la bendición. No sé si pueda darnos la bendición. Con todo gusto, muchas gracias, hermano, por la confianza. Me tardé mucho, pero pues de Dios son los tiempos. De Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y no nos queda más que pedirle al Señor que los bendiga con todas las bendiciones del cielo. Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos y te damos gracias porque estás a nuestro lado, porque siempre te manifiestas vivo y presente. Bendito seas, Señor, y sabemos que en ti, en tu nombre, hay poder de Dios para nuestras vidas, que contigo, Señor, podemos conseguir victoria, que no estamos derrotados, Señor, porque así lo dice tu palabra, que contigo, Señor, somos vencedores. Alabado seas, gloria a ti, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te pido que nos hagas enamorarnos de ti cada vez más. Que nos duela, Señor, ofenderte con el pecado. No quiero verte llorar, Jesús. No quiero verte llorar por mí. No, jamás. Y ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros y bendícenos con tu paz. Bendícenos con tu potencia. Bendícenos con tu amor. Bendito y alabado seas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga, ilumine su rostro sobre ustedes, les conceda su paz. Que el Señor los mire con benevolencia, les conceda su favor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias por darse el tiempo. La verdad que fue de bendición. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han apoyado el proyecto y que han apoyado y han seguido el canal. Un fuerte abrazo para todos. Nuestro canal lo dividimos en secciones. En una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la Iglesia Católica. Tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas. Y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos.